Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV como todos los días de martes a viernes para dialogar con protagonistas de la información, con actores importantes de nuestra sociedad. En ese mismo sentido lo ubicamos al doctor Rubén Galeano Duarte, que ha tenido una presencia muy importante como titular del Colegio de Abogados, sigue trabajando en varios gremios y también como un experto en temas constitucionales que es tan importante repasar siempre en nuestro país. Además, Rubén tiene su propia opinión política, nos ayuda siempre también a analizar los hechos políticos de nuestro país y ahora que pasó una elección tan grande va a ser muy útil hablar con él. Pero primero lo conocemos un poquito más con esta semblanza de vida que les presentamos con nuestro invitado de esta noche, el doctor Rubén Galeano Duarte. Rubén Antonio Galeano Duarte nació en la lluviosa mañana del 26 de mayo de 1974 en la Cruz Roja paraguaya. Es hijo del matrimonio formado entre el capiateño Fidel Antonio Galeano y la guaireña Margarita Duarte Brites. Su primaria la realizó en la Escuela Andrés del Mas del barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré, de la que resultó mejor egresado. La secundaria la realizó en el Colegio Nacional de la capital, del que egresó como integrante de su cuadro de honor y donde formó parte de su banda de músicos. Fue integrante de sus academias de literatura y de lengua y cultura guaraní y vicepresidente del Centro Estudiantil 23 de octubre. Fue lustrabotas, despensero, vendedor de helados y libros. Está casado y es padre de 3 hijos, Odrí Jazmín, Mildred Anaí y Abner Gabriel. Cultiva la afición por la música, el canto, la poesía y la fotografía, siendo un exitoso practicante frustrado de todas esas artes. Es abogado, notario y escribano público por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, de donde egresó en el cuadro de honor. Es especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Scuola Superiore di Studi Giuridici de la Università di Bologna, Italia. Fue presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, CAP, y actualmente preside el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, CONAP, una federación de agremiaciones de abogados a nivel nacional. Fue miembro de la Comisión de Reforma Judicial del Congreso Nacional en representación del gremio de abogados. Es docente universitario de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional de Caaguazú, la Universidad Autónoma de Asunción, en materias tales como Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil, Deontología Jurídica, Participación y Sistemas Electorales, entre otras. Fue docente de la Academia Diplomática del Paraguay en las materias de Teoría y Estructura del Estado y Derecho Constitucional. Es docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura del Paraguay. Fue miembro suplente del Consejo de la Magistratura por las facultades de Derecho con no menos de 20 años de funcionamiento de las universidades privadas. Fue miembro del Consejo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES por las Federaciones de Organizaciones de Profesionales Universitarios. Actualmente es director de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, estimado doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rubén? Un gusto, Mario, agradecerte la invitación. La verdad que no me esperaba. Para mí es una distinción muy grande, sobre todo conociendo de los invitados que tuviste en este espacio. Así que muy agradecido a tus órdenes. Te agradezco mucho el elogio porque en realidad siempre te seguí como una persona que emite opiniones muy interesantes para entender mejor el fenómeno, tanto jurídico como político. Porque estamos en una profesión en que todos opinamos de derecho, pero casi nadie estudió derecho. Casi todos los famosos periodistas, me incluyo, sí, entre comillas famosos, parecemos que hablamos luego como jueces de sentencia. Y después le preguntás, ¿en qué facultad estudiaste? No, yo en realidad estudié arquitectura, como en mi caso. Pero bueno, el derecho es una ciencia apasionante, ¿eh? Sin duda. De hecho, Osorio ya lo dice en su obra El alma de la toga, que se publicó en España. Él dice, en España se presume que todo el mundo es abogado hasta que se demuestre lo contrario. Elio Vera traspoló aquello a Paraguay y decía que en Paraguay todo el mundo se presume que es abogado hasta que se demuestre lo contrario. Pero tenemos que decir que en Paraguay tenemos más de 69.000 abogados matriculados. Es uno de los países con la mayor densidad de abogados por cada 100.000 habitantes. Un problema grave en ese sentido en cuanto al número
y que nos ha dado una suerte casi de proletariado de la profesión. Claro, pero finalmente es una profesión que tarde o temprano vamos a necesitar todos los seres humanos para alguna situación. El derecho está en todo. Un contador, un médico y un abogado, probablemente. Estadísticamente hablando, como hay más abogados matriculados que agentes de policía de campo, es probable que si ocurriese un accidente frente al canal en este momento, sea más fácil encontrar un abogado que un agente de policía. ¿Cómo fue tu historia personal? ¿Te gustó siempre el derecho? ¿Es una cuestión familiar? ¿Por dónde te inclinaste? ¿Dónde estudiaste en el colegio primero? Mira, tengo que decirte que yo vengo de la educación pública, soy egresado de una escuela pública aquí en Lambaré, egresado del Colegio Nacional de la Capital, General Bernardino Caballero, formé ya parte del centro de estudiantes, fui vicepresidente del centro de estudiantes del 23 de octubre del Colegio Nacional de la Capital. Octubre, sí, señor, en una época bastante combativa también, y de allí se nos pegó esto del gremialismo. En la facultad fuimos delegados, representantes, miembros del centro de estudiantes, y cuando concluyo la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, esto es como esas relaciones tóxicas. Vos decís que no te conviene el gremialismo, pero ni bien te llaman, está firme, ¿verdad? Y entonces, bueno, me dediqué a la vida gremial también en el ejercicio de la profesión, así que toda nuestra formación es, por lo menos la que hicimos hasta la graduación, es en la educación pública, Mario. Claro, y a partir de esa educación pública, qué valioso esto, porque estamos en un momento de debate sobre la discusión sobre la educación pública. ¿Te metiste a estudiar Derecho en la Nacional o lo hiciste en otro lugar? No, en la Nacional, de hecho. Y después sí las especializaciones, una en la Argentina, otra en la Universidad de Bolonia, etcétera. Y la profesión también, y sobre todo representar a los gremios profesionales, me llevó a ser consejero de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, la ANEAES. Entonces, estamos siempre muy involucrados con la calidad de la formación profesional y con la calidad del ejercicio profesional. ¿Enseñás también? ¿Te dedicas a la docencia? Soy docente universitario de grado, de posgrado, docente en la Escuela Judicial, también lo fui en la Academia Diplomática del Paraguay, y actualmente tengo la alta responsabilidad de ser director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cómo ves, a partir de todo esto que hablamos, que es tan interesante como background, la situación de nuestra justicia? Hay muchas quejas del sistema de justicia en sí, de la pobreza intelectual, también de preparación de nuestros jueces y fiscales, y por supuesto también de hechos de corrupción. En general, ¿es tan mala la situación o hay una especie de exageración en esa visión negativa de nuestro sistema de justicia? Bien, Mario, una pregunta muy compleja que quiero que me permitas un abordaje un tanto histórico. Como vos sabés, la Constitución del 92 creó dos grandes instituciones, organismos extrapoder, como lo son el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado y el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura para conformar las ternas para el ingreso al sistema de justicia de quienes quieren ser defensores, fiscales, jueces, ministros de corte. Y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado para depurar el sistema de los elementos indeseables, entre comillas, por el mal desempeño de funciones. ¿Qué hizo el Consejo de la Magistratura? Democratizó el ingreso a la Administración de Justicia. Ese es un gran logro del Consejo, pero también, como funcionó mucho tiempo, sin un perfil de ingreso, sin un reglamento general de concurso, los ingresos a las ternas y por ende a la Administración de Justicia se basaban en la decisión arbitraria de los miembros del Consejo de la Magistratura que conformaban las ternas en base a distintos pactos, intereses, etcétera. Ello cambió de un tiempo a esta parte, tenemos que decirlo, con el entonces miembro del Consejo de la Magistratura y presidente de ese organismo, el doctor Enrique Riera, quien instala la aplicación de un reglamento general de concurso y también para ministros de corte, que se vino puliendo de un tiempo a esta parte. ¿Era Manuel Riera o Enrique Riera? Enrique Riera. Enrique Riera. ¿Pero el mismo que es senador ahora electo? El mismo que... Enriquito. 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 Pero se me había perdido ese momento en que él estuvo ahí. Sí. Y él, tenemos que decir que su gran aporte al Consejo fue ese, y a partir de allí se fue mejorando, se fue puliendo, se fueron puliendo los reglamentos generales y también los específicos para concurso de ministro de corte, fiscal general del Estado,
miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin embargo, debo de comentarte que hace un tiempo, cuando estaba justamente al frente del Colegio de Abogados del Paraguay, PNUD nos acercan un estudio de las debilidades de la Administración de Justicia. Y la principal debilidad de la Administración de Justicia son sus recursos humanos, Mario. Claro. Y cuando hablamos de recursos humanos, no nos estamos refiriendo solamente a los magistrados, que ya hablamos de ese inconveniente. Muchos de esos magistrados vinieron, ahora ya son inamovibles, es decir, ya no pueden dejar el cargo, salvo que sean removidos por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, aquellos que ingresaron con ese sistema de falta de reglamento, falta de criterios, de perfiles, etcétera, hoy ya son inamovibles en el cargo, bien o mal, para bien o para mal. Ahora, la gran morosidad que tiene el sistema de justicia, que es uno de los grandes problemas, una frase que la tomé de algún lado hace algún tiempo, pero que no es mía, pero que la uso mucho, es que la morosidad es caldo de cultivo para la corrupción, Mario. Claro. Cuando demora tu expediente en ser resuelto, vos, entre comillas, querés arreglar de cualquier manera. Tu cliente quiere que se arregle de cualquier manera, claro, para bien o para mal. Sí. Y allí es donde los operadores del sistema de justicia, entre comillas, también te presentan la solución. Entonces, la morosidad se debe a cuestiones estructurales y también, tomando el estudio del PNUD, a la falta de preparación de los recursos humanos que ingresaron al sistema de justicia, y no me refiero a los jueces, me refiero a los funcionarios. Porque por muchísimo tiempo el Poder Judicial, el sistema de justicia en general, fue tenido como una gran agencia de empleos por el sector político. ¿Por qué? Porque cuando iban a pelear presupuestos al Congreso, le decía, sí, te vamos a aumentar y te vamos a generar 5 cargos. De esos 5 cargos, 2 son para ustedes y 3 son para nosotros. Claro. Y eso te lo decían los ministros en voz baja. Mira, sí, que tenemos que ir y pelear con eso. Entonces se llenaba el sistema de personas que no están capacitadas para llevar adelante la tramitación de un expediente. Así tenés nutricionistas, enfermeras, diseñadores gráficos, sí, etcétera. Miren, no estoy apuntando a esos, pero personas que no tienen el perfil profesional y que hoy son funcionarios del sistema y que están en dependencias que no colaboran a destrabar o a fluidificar la gran mora judicial, claro, que es nuestro principal problema. A partir de la mora, a partir de las arbitrariedades en algunas decisiones jurídicas, viene el gran descrédito que se tiene en relación al sistema. Ahí quiero pararte porque tengo que hacer la primera pausa, pero qué interesante este diagnóstico, este escenario que describiste, porque ahí vemos el problema. El tema es cómo comenzar a resolver esto, o por lo menos tener algunas ideas, ¿no? Ahora hubo un viento de esperanza con la nueva asignación del fiscal general de Estado, con el reemplazo del doctor Fretes. Pareciera que estamos tratando de ir a un sistema de asignaciones más independiente, pero vamos a dar la vuelta de la pausa de eso con nuestro invitado hoy, aprovechando su experiencia, sus conocimientos. Es bueno que todos los legos en la materia también entendamos cómo funciona el derecho, porque la sociedad funciona en base a eso, o debería funcionar por lo menos. Enseguida continuamos con el doctor Galeano, acá como invitado, conversando la noche. El doctor Rubén Galeano, nuestro invitado de hoy. Hace poco, unos días, una semana y media, compartimos la tarde de las elecciones generales, una experiencia siempre muy enriquecedora, momento también crucial para nuestro destino. Y bueno, fuimos testigos de lo que fue eligiendo la gente, inclusive para sorpresa de muchos. ¿Tenés partido político, doctor? No estoy afiliado a ningún partido político, Mario. Ajá. Entonces, ese suele ser, entre comillas, un inconveniente entre los amigos, porque la vida profesional me ha llevado a ser asesor de actores políticos de uno u otro lineamiento. Entonces, cuando vas a una reunión entre colorados y dicen, estos liberales que nunca están contentos, al contrario, cuando voy a alguna reunión de otro signo y estos colorados, entonces como que no soy ni de uno ni de otro lado. ¿Cómo llegaste a ganar una elección del Colegio de Abogados sin ser político? Y un poco en base a nuestros antecedentes gremiales. Okay. Hace muchísimo tiempo que soy socio del Colegio de Abogados del Paraguay y como te decía, hago gremialismo desde el colegio.
se fue sumando lo de la época de facultad, de la universidad, y eso genera también unos antecedentes gremiales que lo hacen a uno confiable al interior del gremio. Ahora, ese cargo, claro que es un cargo gremial y los muchachos están de pedir reivindicaciones básicas, desde comodidades en el Palacio de Justicia hasta celeridad de los procesos, pero también a veces se escucha, y voy a un poco amargar más la charla porque está muy cordial y es bueno de repente el conflicto, se escucha que es un poco flojo el colegio, que es un poco timorato en sus reclamos, que debería ser más duro con la Corte o con el Ministerio Público. ¿Se puede eso o es muy difícil? De hecho, se pueden sentar posturas claras, Mario, y la gente se queja mucho, es cierto, y voy a hacer primero un poco el colchón a ese uppercut que me tiraste, ¿verdad? Sí, se quejan mucho los colegas y dice, ¿qué hace el colegio? Y lo primero que vos le preguntás, ¿y vos sos socio del colegio? Y te dice, no. Entonces, bueno, un gremio es fuerte en la medida en que los componentes estén comprometidos con los objetivos del gremio. Sí. Entonces, para comenzar, en la medida en que más abogados nos hagamos socios del Colegio de Abogados del Paraguay o de otros gremios formalmente constituidos, porque hay muchos gremios también de membrete que se crearon para apoyar determinadas candidaturas o al Consejo o dar respaldo para miembros del jurado o incluso para candidaturas políticas. Claro. Hay que ser bien claro. Sí, cierto. Entonces, el verdadero gremio de abogados está constituido por aquellas organizaciones gremiales que tienen funcionamiento orgánico de hace ya mucho tiempo. El Colegio de Abogados tiene más de 75 años de vida institucional. Hoy el colegio? Y de membrete, es decir, de registrados, más de 4.000 socios. Claro, pero que está al día. Pero quienes están al día, que es donde vos ves el compromiso, y depende mucho, es muy fluctuante cada año. Sobre todo, ¿sabes quiénes, Mario, son los que se encuentran más al día? Aquellos que tuvieron vivencia internacional y saben la importancia de formar parte de la organización. Entiendo. Ahora bien, el Colegio de Abogados planteó muchísimas reivindicaciones, por decirte, bajo mi presidencia, y digo bajo mi presidencia porque el Consejo Directivo lo conformamos un gran equipo de trabajo. Nosotros conseguimos, primero, que se depurara el padrón de abogados de funcionarios públicos para las elecciones del Consejo de la Magistratura, lo cual hizo que los representantes sean electos por legítimos abogados que ejercen la profesión y no por funcionarios que respondían a determinados cotos de casa de votos en determinadas instituciones también. Claro. Esa es una reivindicación que nosotros obtuvimos bajo mi presidencia. Bajo la actuación de nuestro Consejo Directivo nos opusimos a la intención de reelección constitucional, de instalar la reelección constitucional por vía de la enmienda constitucional. Por ejemplo, demuestra un gran compromiso con el Estado de Derecho del gremio de abogados. También obtuvimos la calificación de ilegalidad de las huelgas judiciales que sometía a toda la ciudadanía al descrédito de que no funcionara el sistema a partir de octubre. Huelgas que eran instrumentadas de la propia Corte Suprema de Justicia. Sí, para el famoso pedido de ampliación presupuestaria. Claro, porque entonces la Corte decía, no, son reivindicaciones de los sindicatos y en realidad eran ampliaciones que beneficiaban a la estructura y alguno que otro sindicalista que tenía hijos, hermanos, parientes y demás, ¿verdad? Son solamente algunas de las reivindicaciones que obtuvimos desde el Colegio de Abogados del Paraguay. Me recordaba recién que inclusive políticamente ustedes como colegio, corregime si digo incorrecto, se opusieron a la enmienda constitucional. Así es, la enmienda constitucional que pretendía instalar la reelección por esa vía, ¿verdad? Desde nuestro convencimiento que hablar de reelección pasa por una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Bien, importante dejar esos antecedentes porque a veces también con el paso de las cosas se olvida. Ahora, igual tampoco quizás ningún gremio tiene tanto peso como para modificar totalmente la estructura y las conductas de una corte o de un ministerio público. Ahí tiene que haber un consenso mucho más grande de la sociedad para ejercer presión, me parece, ¿no? Sin duda alguna, y ahí viene una cuestión cultural a ser tenida en cuenta, Mario. Nosotros no queremos control. Cuando digo nosotros me refiero al ciudadano paraguayo en general, ¿verdad? Para aclarar y no para la gente que de repente se suma recién al programa. Lo digo desde la propia Federación de Gremios de Abogados que ahora presido, que es el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay. Es
esta organización gremial fue creada con el propósito de obtener una ley de colegiación profesional. Sí. ¿Qué persigue una ley de colegiación profesional? El autocontrol para el buen ejercicio técnico y ético de la profesión, que va a redundar en beneficio de los ciudadanos y del sistema de justicia. Los colegas no quieren ser controlados. Los colegas no quieren que nadie los controle en el ejercicio de la profesión. Y no pasa solamente por los abogados. No. En todos los gremios profesionales ocurre. Entonces decimos, ¿cómo vamos a tener fuerza como organización gremial? Y pasa mucho también por una educación deontológica en las distintas profesiones en la universidad. ¿Y de qué hablamos de deontología para quienes están viendo el programa? Estamos hablando de la ética en el ejercicio profesional, del buen ejercicio profesional. De eso hablamos. Y hoy día no todas las facultades de Derecho tienen la materia de deontología profesional, por ejemplo. Claro, y el colegio tiene, o en este caso, en la agrupación donde vos estás coordinando ahora, ¿tiene un tribunal de ética, por ejemplo? Sí, los colegios, porque nos llamamos colegios, Sí. porque en realidad, no, como te decía, no contamos con ley de colegiación profesional, entonces somos organizaciones civiles sin fines de lucro que nos autodenominamos colegios. Sí. ¿Correcto? Sí, sí. Sí, cuentan con organismos disciplinarios internos, pero dicho sea de paso, y es importante traer a colación, solamente podemos someter a esos organismos disciplinarios a quienes son socios de nuestras organizaciones. Claro, de vuelta, sí. De vuelta. Y como la Corte tiene el garrote disciplinario solamente contra aquellos no alineados, entonces no les interesa mucho el ejercicio ético de la profesión. Les interesa más darles con el reglamento disciplinario, con la acordada disciplinaria, a los abogados que reclaman mucho contra el sistema. Por ejemplo, ¿verdad? Allí la tenés a la doctora Roa, que fue perseguida por todo el sistema de justicia, Sí, ¿verdad? sí. Cuando otros, con la misma conducta que a ella le endilgaban como ilegal, fueron olvidados por el Claro, sistema judicial. claro. Entonces, quienes reclamamos mucho contra el sistema somos quienes recibimos, entre comillas, el apriete de la estructura judicial para que aplaquemos un poco nuestras voces y dejemos nomás que siga funcionando como funciona. Sí, es muy interesante cómo lo describís, porque así mismo percibimos los ciudadanos que estamos por fuera del sistema de justicia, pero que a veces necesitamos del mismo. Y el otro gran tema es la Fiscalía, que llegó a niveles de sospecha de mala praxis, pero ya flagrantes, digamos, durante la administración de la doctora Sandra Quiñones. Ahora, con el doctor Rolón, comenzó una nueva época. Pero a veces pensamos, desde afuera también, doctor, que hay un cambio de cultura, de mentalidad, de prácticas que tendrá que acompañar a cualquier nuevo fiscal general del Estado. No es nomás cambiar una persona. Sin duda. Me permitís un Sí. pequeño balance. Muy interesante lo que acotaste de la anterior titular del Ministerio Público. Traigamos a colación algunas actuaciones. Por un lado, es la Fiscalía General, bajo cuya titularidad se obtuvo el mayor número de condenas a actores políticos, por ejemplo. Sí, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que reconocer. Sí. Ahora bien, a partir de allí también se la relacionó demasiado, se la vinculó demasiado con un determinado sector político, Claro. lo cual atrajo descrédito sobre su gestión. Y algunas cuestiones que para mí tuvieron que ser atendidas con mayor tino, por ejemplo, durante la pandemia. Durante la pandemia los ciudadanos tuvimos que vivir enclaustrados por una disposición del Ejecutivo y la Fiscalía empezó a perseguir a ciudadanos que necesitaban trabajar, por ejemplo, o a quienes se manifestaban contra el Ejecutivo. Ahí reitero el caso de la doctora Roa. Me acuerdo. Todos los otros casos concluyeron con salidas alternativas al proceso. Ella fue el único que fue a juicio oral. Sí. Termina siendo absuelta. Cierto, Es decir, por lo que ella fue perseguida y por lo que fuimos perseguidos un montón de ciudadanos, no era delito. Claro, y se creó en vano un embudo jurídico que hasta ahora están viendo cómo cerrarlo. ¿Y quiénes ejercían el garrote judicial? El Ministerio Público. Claro, claro. Hoy tenemos a un nuevo titular al que respeto muchísimo porque lo conozco en el mundo académico y también como magistrado,
porque ambos somos docentes en la escuela judicial, pero tengo que decir lo siguiente, más allá de ese aprecio académico y por sus antecedentes, el fiscal general o la fiscal general, quien esté al frente del Ministerio Público, tiene que revalidar sus antecedentes en cada actuación. Claro, claro. La legitimidad en los cargos se tiene que renovar constantemente porque existe una legitimidad de inicio y también de continuidad. Bien, ahí hago el punto importantísimo, ¿no? Se renueva prácticamente durante toda la gestión y puede evaluarse enormemente al final también, que es lo que ha pasado históricamente. Enseguida volvemos con el doctor Galeano, que nos está enseñando un poco también a todos. Es apasionante este tema. No en vano soy hijo de abogada, tengo hermanos abogados, sobrinos abogados, pero yo me hice discjockey y locutor, pero me apasiona el derecho. Así que seguiremos aprendiendo con usted, con el doctor Galeano, a la vuelta de la pausa. El doctor Rubén Galeano con nosotros esta noche, conversando una noche. Escuché ahí en los pasillos que tenés 49 años. Sí, voy a cumplir 49 el 26, estamos. Todavía tenés un poquito de descuento. Sí. O sea que no llegaste a los 50, estás ahí. Yo creo que no voy a llegar a los 50, voy a dejar de contar. ¿Casado, hijos, divorciado? Sí, estoy casado y tengo 3 hijos. Una hija que recientemente juró también como abogada. Ya. Otra que está interesada en el mundo de la medicina y está preparándose para el ingreso a la facultad. Y un joven que está concluyendo el colegio. Bueno, bien, ya estás en la segunda etapa entonces. ¿Ya pasó la etapa de los cócteles, de la búsqueda de la intercolegial? No, con el último sigo viviendo todavía. Eso, ¿verdad? Que está haciendo el último año del colegio. Y todavía se vive eso. A propósito, querido doctor, yo me doy cuenta por la temperatura que recibimos en los medios de comunicación que la gente tiene una visión de que nuestro sistema es demasiado garantista. Se le contagió ese concepto y habrás escuchado vos porque haces también mucha radio y muchos medios que dice la gente, sí, además el policía ya dice, se la presa pero después ya le suelta a la fiscalía, o si no, hay un clamor popular por cárcel hasta que se pudra. Cuando en realidad todo el sistema habla de otra forma de ver el derecho y de administrar justicia, inclusive hasta para el peor criminal. ¿Por qué es que tenemos esa idea de que la justicia no funciona porque somos blandos y somos muy garantistas? Es compleja la pregunta, Mario, y lo fuiste dejando a esta etapa del programa, yo creo, para cargar un poco la tinta. Mira, nosotros tenemos como sociedad un grave inconveniente, que reclamamos cuando hay, entre comillas, una injusticia contra un ciudadano y decimos, ¿dónde están los jueces para garantizar los derechos? Pero después, ante otra situación, exigimos, como vos bien lo indicaste, cárcel de por vida si se puede. Sí. Venimos de más de 30 años de una cultura autoritaria que nos vendió la idea de paz y progreso. Sí, ¿verdad? Y mano dura. Y mano dura. Entonces, queremos vivir en paz, queremos tener derechos porque reaccionamos históricamente contra esos 30 y tantos años de autoritarismo, pero queremos que la justicia se aplique solamente para el vecino, no para nosotros. Exacto. Queremos que el vecino, cuando se tropieza con su moto, cuando va sin casco, vaya a la cárcel, pero cuando vos cruzás en rojo, querés toda la tolerancia. Entonces, tenemos allí una dicotomía como sociedad. No quiero hablar con una expresión más fuerte, pero tenemos una dicotomía como sociedad. Sí, eso se entiende, pero además se agrega el otro elemento, que somos el país con peor récord de que personas presas, pero no con sentencia firme. Exactamente. Más del 70% de la población penitenciaria se encuentra recluida sin sentencia firme. Qué bárbaro. ¿Eso qué significa? Que tenemos personas, y hemos tenido noticias de personas que estuvieron por decenas de años, o por más de 10 años, o por más de 5, 7, sin condena recluida. Sí. Y reclamamos justicia y decimos, ¿dónde está la justicia? Pero para el otro, que fue el que tuvo un inconveniente, y no quiero entrar porque no quiero justificar a nadie, o decir, no, que vaya preso, pero todavía no está condenado. No, que vaya preso, preventivamente que vaya preso. Entonces, tenemos que encontrar un punto de equilibrio como sociedad y ciertamente nuestro sistema es muy garantista porque nuestra Constitución es garantista. Claro, o sea que muchas veces, y a mí me enerva cuando entra inclusive en discusión el tema
pena de muerte. Sí. Se agita enseguida la sociedad cuando hay delitos deleznables que uno entiende que indignan a la gente. Pero desde la Constitución luego nosotros ya no podemos aplicar la pena de muerte. No podemos aplicar la pena de muerte. Las penas tienen un objetivo de reinserción social, cosa que sabemos que es impracticable con las cárceles que tenemos hoy, ¿verdad? Nuestra Constitución también garantiza que la prisión preventiva tenga carácter excepcional y solamente para asegurar el resultado del proceso, ¿verdad? Y que no puede extenderse más allá de la condena mínima que puede llegar a tener como expectativa el procesado. Ahí también no tenemos un problema con los jueces que están muy atentos a los medios y a la presión mediática. Eso iba a llegar. ¿Qué pasa? Y te hablo desde la experiencia, en nuestro estudio jurídico hacemos muchos procesos penales. En este país, el condenado mediáticamente prácticamente tiene su pena cantada. Porque cuando ustedes, voy a incluirme, cuando nosotros los medios decimos, no, fulano de tal tiene que ir preso, todas sus garantías procesales son olvidadas en los procesos. Exacto. Yo te puedo asegurar que he visto decenas de casos de malas imputaciones, acusaciones deficientes, procesos llevados inadecuadamente, persecuciones en base a titulares de periódicos. Claro. Entonces, tenemos un problema que refiere que son las condenas mediáticas. Ese es todo un problema. Y el otro tema que me suele decir Guillermo Ferreira, a quien lo conoces también. Sí, lo conozco, le tengo un gran aprecio. Bueno, él también dice los jueces de garantía son pasapapeles. Sin porque duda. Nos vamos al famoso a la audiencia de garantía y él dice vaya a juicio nomás ya. Así es. Que se vean ahí, yo no me voy a comprometer. ¿Tanto así funciona esto? Le doy toda la razón al apreciado Guillermo, con quien tenemos una historia que la venimos construyendo, ¿verdad? Él era uno de los principales señaladores de la actuación del colegio y creo que de alguna manera también fue modificando la visión que tenía. Coincido con él, muchos de los jueces penales de garantía son, voy a usar su frase, pasapapeles, porque no se animan a depurar un proceso y dicen, no, que vaya a juicio oral, que otro se haga responsable de absolverlo. Yo a esta altura no los voy a desvincular del proceso. No, pero ya prescribió. No, que estudie el tribunal de sentencia. Y algunos tribunales de sentencia, no, anda al tribunal de apelaciones y a ver qué te dicen ellos. Claro, o sea, sigue siendo una especie de y llega un embudo que se llama Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se llegan todos los casos, sobre todo, insisto con esto, con condenas mediáticas. Claro, qué curioso, ¿no? Porque uno querría su justicia al revés, que se vaya resolviendo las instancias apropiadas a unos casos que no merecen llegar hasta tan lejos, ¿no? Que son hasta bastante evidentes y obvios. Ahora, lo otro también que a mí me impresiona es que se hace un abuso de esa prisión preventiva y esa persona que va a esa prisión preventiva ya no sale igual después de meses o años de estar allá adentro. Sobre todo si es una persona sin recursos, se va a codear, se va a rodear de gente que le va a instruir en el delito, doctor. Y de gente que lo va a inducir a formar parte de organizaciones que probablemente no va a poder dejar de pertenecer ya por el resto de su vida. Porque la reclusión en nuestro país, insisto con esto, que tendría que tener cuando hay pena firme por objetivo una reinserción social y una defensa también de la sociedad. La Constitución habla de de proteger a la sociedad y de reinserción del condenado, pero la prisión preventiva, sobre todo cuando no se dan los presupuestos para la prisión preventiva, que son el peligro de fuga, por un lado, y por el otro lado, el de poder torcer el proceso investigativo. Si no se dan esos presupuestos, una persona que es sometida a la prisión preventiva puede sufrir todos los abusos propios del sistema penitenciario, y cuando hablo del abuso del sistema penitenciario, no me refiero solamente a la pérdida de su libertad, sino a esos abusos personales y físicos incluso que puede llegar a vivir al interior de las penitenciarías, más aún esas personas que vos bien indicaste, que son las de extracto económico, social más vulnerable. Claro, incluso ya estamos y hemos sido sancionados algunas veces por estos temas a nivel de cortes internacionales. Es así. Estamos arriesgando, digamos, nuestra propia credibilidad o seguridad jurídica. Ahora, redondeando esto, y después quiero hablar de Constitución Nacional, eso voy a dejar para el final. Redondeando un poco esto,
Hablamos mucho de derecho penal, pero en realidad en los tribunales se sustancian decenas y decenas de cosas que son otros escenarios, delitos económicos, tenemos temas familiares, tenemos un gran índice de violencia intrafamiliar, también subyacen ahí abajo una cantidad de problemas muy grandes, doctor. Te habrás dado cuenta de que todo lo que hablaste tiene una base social. Sí. Tiene una base en la degradación de la familia. Y no estoy hablando de papá, mamá, no, Claro. no, me estoy refiriendo a los valores con los que nos formamos. Por más de 30 años, Mario, nuestra sociedad creció, nuestros hijos, los que hoy son protagonistas de la sociedad, crecieron viendo que era más fácil llegar por el camino corto y que se premia el formar parte de una estructura antes que el esfuerzo propio. Claro. Y eso fue degradando nuestros valores. Entonces, la corrupción inficionó a la sociedad. Y cuando hablo de corrupción no me refiero solamente a la cuestión de delitos económicos en el ejercicio, me refiero a la corrupción de los valores, Claro. me refiero a la corrupción de la forma de hacer las cosas, de la tolerancia, porque muchas de las cosas que ocurren y de las que nos quejamos ocurren porque las toleramos y no levantamos la voz de protesta, Mario. Claro, y bueno, atado a esto, también para redondear esta parte de la charla, mucha gente, y vos conocerás lo mismo que yo, inversionistas extranjeros, gente que viene a probar en Paraguay, dice, pero tengo miedo, porque en realidad no me ofrecen el marco jurídico apropiado para invertir. ¿Y a qué me refiero? A casos de, por ejemplo, de expropiación de propiedades, de maniobras donde se pierden derechos de una sociedad anónima. Hay todavía mucho de eso y genera mucha inseguridad, doctor. Sí, tenemos inseguridad en ese sentido porque hay demasiados actores políticos involucrados en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y cuando hablo de actores políticos no hablo como protagonistas de los hechos, sino encubriendo a los operadores de ese tipo de situaciones. Exacto, ¿verdad? exacto. Y ahí quiero tocarte si entonces habría que modificar o no el jurado de enjuiciamiento del sistema y también el Consejo de la Magistratura. Ahí es donde hay que hacer algún tipo de reforma, doctor. Si vamos a hablar de modificar, yo modificaría la integración del jurado. Recordemos, son 8 miembros, de los cuales 2 son diputados y 2 son senadores. Es decir, la mitad de su composición es política. Es política. Sí. O del estamento del poder político mayoritario. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Con esos 4 que se pongan de acuerdo, vos ya podés blanquear a cualquiera, 1, o 2, convertirte en garrote de cualquiera de los integrantes del sistema de justicia. Pero yo no suprimiría la existencia del jurado y explico por qué. Porque antes de la existencia del jurado, el encargado de juzgar la conducta de los magistrados era la Corte Suprema de Justicia. Sí. Absoluto corporativismo. Claro. Es por eso que la Constitución del 92, como reacción a nuestra historia jurídica reciente, crea el jurado de enjuiciamiento de magistrados para sustraer un poco del poder de la Corte y darle un contrapeso con el poder político. Solo que el poder político del 92 a esta parte vino creciendo tanto y se dio cuenta, y entonces el político es como el hijo. Vos le pones un límite y si permitís que lo vaya empujando, vos le decís, tenés permiso hasta las 10. 10:30 puede ser, papá. 10:30 y después te dice a las 11 puede ser. Presidente. Te va ganando terreno. Entonces, el político te va ganando terreno en estos organismos extrapoder y depende mucho también de los otros integrantes de esos organismos extrapoder. Bien, bien, clarísima la explicación. Jurado apriete, decía el doctor Santa Cruz, el senador, dando una interpretación realmente triste al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y esa es la imagen que debemos cambiar también. Pero bueno, a la vuelta vamos a repasar un poco Constitución Nacional. Hay que hacer una nueva Constitución, hay que hacer las reformas que se necesitan, el balotaje, la reelección. ¿Qué habría que cambiar? Si habría que cambiar algo, le vamos a preguntar a un especialista. Ya volvemos con la última parte de Conversando la Noche. El doctor Duarte con nosotros, Galeano Duarte en realidad, tu mamá Duarte. Sí, mi mamá es Duarte. Sí, de los Duarte de la zona del Guayán, mi papá es de los Galeanos, de la zona de Capiatá, pero no tiene nada que ver con Erico.
Vos sabés que yo tengo un apellido Galeano también por ahí entre mis 4 apellidos y por ahí vamos a terminar parientes. De los santeros de Capiatá. Y me parece que porque están los escoberos y están los santeros. ¿Qué hacían tus viejos? Vengo de la raíz. Mi papá es jubilado ¿Sí? de la Antelco, de la antigua Mirá Antelco, vos. y mi madre es ama de casa, famosa comerciante. ¿Los ¿verdad? tenés vivos todavía los dos? Gracias a Dios tengo la bendición de tenerlos vivos aún a los Qué dos. maravilla, qué maravilla. Bueno, querido doctor Galeano, ¿tenemos que reformar la Constitución o no? Primera pregunta. Algunos dicen que varios de los males que tenemos en nuestra estructura jurídica provienen de esa Constitución. Otros dicen al revés. Fue lo mejor que pudimos parir después de 35 años de dictadura. ¿Vos qué pensás? Bueno, la Constitución, como todo cuerpo normativo, Mario, responde cuando es sancionada al contexto jurídico, político, histórico en el momento que es sancionada. Como todas las ideas políticas. Recordemos que la Constitución es la cristalización de las ideas políticas de ese momento. Sí. La Constitución del 92 reacciona justamente otorgándole un gran poder al Congreso para ponerle límite al Poder Ejecutivo. ¿Qué ocurre? Los congresistas que inicialmente empezaron un poco tímidos, después se dieron cuenta de que el poder efectivo se encontraba allí. Tenemos una Constitución que permite al Congreso modificar el presupuesto general de gastos, ¿verdad? Cuando esa es una tarea propia de la administración, es decir, del Poder Ejecutivo. Le da figuras como, por ejemplo, el voto de censura contra determinados ministros, pero insuficiente porque tampoco impone la remoción del ministro. Pero trajimos figuras del sistema parlamentario que insertamos en nuestro sistema presidencialista. No obstante, yo te diré que desde el análisis que venimos realizando un poco, de manera empírica obviamente, Sí. desde el ejercicio de la profesión, desde nuestra condición de docentes, tanto de la escuela judicial o de grado, nuestro principal problema no son las normas, sino nuestra falta de apego a las normas. Ok, eso es importante, sí. Protágoras ya lo decía hace mucho tiempo, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos modificar nuestras leyes, Sí. pero si no modificamos nuestras conductas, muchos de los problemas que hoy tenemos no pasa por el texto de la Constitución de la República del Paraguay o de las leyes que tenemos. Muchos países quisieran copiarnos las instituciones con las que contamos en la Constitución del 92. Entonces, primero ocupémonos de cumplir nuestras obligaciones hoy y de ejercer los roles de control que nos permite nuestra Constitución hoy. Yo no hablo de que evitemos la discusión de si algunas instituciones pueden o no ser mejoradas. Pero voy a dar un pequeño ejemplo. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, cuando eclosiona todo el caso González Daer, empieza a funcionar casi de manera perfecta, Sí. con el mismo diseño que tenemos Cierto. actualmente. Pero el Y escándalo casi- persuadió para que... Y casi con los mismos actores. Entonces, ¿qué hizo? El control ciudadano y por sobre todo quienes son un poco los portavoces de la ciudadanía, que es la prensa, ejerció tal presión que empezó a funcionar correctamente. O sea que no estaba mal entonces el diseño. Y- Estaba mal la práctica. La práctica hace que justamente el diseño se mantenga a raya. Se me va acabando el tiempo, lastimosamente, siempre pasa esto, pero te quiero tirar un penal Sí. que se dispara el penal y termina el partido. Sí, señor. A ver, en una negociación política decimos, bueno, vamos a reformar la Constitución para que haya reelección. Sí. Toda la región tiene reelección, Sí. o alternada o seguida, pero tiene Brasil, Argentina, Uruguay. Pero a cambio de eso queremos el balotaje. Sí. ¿Firmarías, doctor? Primero tengo que decirte que tiene que responder a una necesidad nuestra. Ok. Primero, ¿estamos en condiciones como sociedad de llevar adelante el control de la gestión del Ejecutivo que va a pretender reelección sí o sí? No conozco país donde exista la reelección que quien cumplió el primer mandato diga yo no me voy a presentar al segundo mandato. Somos lo suficientemente fuertes como ciudadanía organizada y como instituciones establecidas para controlar la gestión y que que hoy ejerce el Poder Ejecutivo y que va a pretender la reelección no va a utilizar todos los medios habidos y por haber, como ya ocurre hoy día, para perpetuarse en el poder.
es una pregunta que primero tenemos que como sociedad discutirla para decirte, yo tomo la apuesta de la reelección con la contraapuesta del balotaje. Entiendo perfectamente, doctor, pero era el penal y se acababa el partido, así que Sí, tengo que... por lo menos espero haberlo desviado. Bien, es un gusto contigo hablar, Rubén, porque además fue muy didáctico esto y creo que te da una pasión por estos temas y se te nota, y eso es muy bueno. Quiero agradecerte que hayas venido y no será la última vez que hablemos, ¿eh? Al contrario, Mario, brevemente agradecerte a vos este espacio, sobre todo por los connotados invitados que has tenido y dejarte también a vos una felicitación. Hace poco el aniversario de toda la mega cadena, la Radio Insignia, el 1 de marzo, vos formás parte de esta gran familia en tu persona también, a todos los componentes. Muchísimas gracias. Claro que sí, 47 años cumplió la legendaria 780M, que es la nave nodriza, la nave insignia de esta empresa. El doctor Galeano Duarte con nosotros hoy. Aprendimos muchísimo, pero también dejamos espacio para el debate, para seguir pensando en una sociedad mejor, que es la idea de este programa. Volvemos muy pronto. Gracias y buenas noches.